Buenas noches, bienvenidos. Somos el noticiario con más amplitud en noticias nacionales e internacionales y deportivas. T13 Noticias. Después de la controversia que provocó la presencia del multimillonario John McAfee en Guatemala, finalmente este día fue deportado a su país de origen, aunque no obtuvo el asilo político que buscaba. El científico de la informática evitó enfrentar la justicia en Belice. I think my next step is to rest. I've been running through jungles and rivers, I think I need to rest for a while. And I've been in jail for 7 days, so. John McAfee está de vuelta a su país. Antes que se terminara el permiso temporal para permanecer en Guatemala, su defensa logró sacarlo y enviarlo hacia Estados Unidos. En horas de la tarde fue trasladado con un dispositivo de seguridad al Aeropuerto Internacional La Aurora, donde viajó en un vuelo comercial. Su abogado Telésforo Guerra informó que el millonario no tendrá impedimentos legales al ingresar a Estados Unidos y Belice podrá exigir su extradición. Se convino en que él iba a salir para los Estados Unidos. Ya no deportado hacia Belice, sino que deportado hacia su lugar de origen. ¿Cuál sería su situación acá en Guatemala? No hay ningún problema, se resolvió su situación, se legalizó su estancia y después se decidió por la deportación hacia Estados Unidos. Ahorita va rumbo a Miami. El magnate McAfee fue retenido en el albergue de migración durante 8 días. Guatemala le denegó el asilo ciudadano que había solicitado por sus señalamientos y por haber ingresado de manera ilegal al territorio nacional. Su novia afirma que él no incurrió en ningún delito en Belice. Desconoce por qué el gobierno de ese país tomó represalias en su contra. Pues yo creo que es un trampa del gobierno de Belice. Porque allá en Belice no te dan justice, solo te acusan a cosas que no haces. Y si te pueden agarrar de una manera que ellos pueden, lo van a hacer. Se afirmaba que él colaboraba también con algún tipo de cuestiones políticas en ese país. Y ayudaba a las gentes, pero no dándolos dinero, solo comprando las cosas para ellos, y eso es que no les gustaban. No hay ningún proceso en su contra. La posibilidad de que también sea llevado también a Belice por el desde ningún punto de vista. Los Estados Unidos no entregan a sus ciudadanos, menos si no hay un delito de por medio. En este caso, habían presunciones y una acusación eminentemente artificial. El millonario John McAfee regresó a Estados Unidos, se libró como gato panza arriba de enfrentar a la justicia beliceña. Ahora quedará a criterio de la República de Belice en pedir su extradición desde Estados Unidos. Con imágenes de Hamilton Pacham, T13 Noticias, Eric Sagastume, compromiso más allá de la información. Y antes de ser deportado a los Estados Unidos, la Dirección de Migración había otorgado un plazo de 10 días a John McAfee para arreglar su estatus migratorio en Guatemala. El abogado del señor McAfee interpuso acciones legales que la ley de Guatemala le permite, y en este momento ellos están privilegiando la figura del refugiado, ya que esta figura está protegida por el Reglamento de Naciones Unidas para las personas que manifiesten tener son perseguidas en su país de origen, de tal manera que el abogado ha hecho hincapié justamente en esta figura. Él presentó su inquietud para ser refugiado, de tal manera que en este momento se está en el análisis y en la investigación si la argumentación que él hace es una argumentación. En otro tema informativo, después de la controversia, las reformas educativas propuestas por el Ministerio de Educación entrarán en vigencia en enero próximo. La Corte de Constitucionalidad provocó el amparo provisional que el organismo judicial había otorgado a la Cámara Guatemalteca de la Educación.
El futuro de lo que serán los cambios al pensum de la carrera de magisterio ha quedado en estos momentos en manos de la Corte Suprema de Justicia, ello luego que la Corte de Constitucionalidad revocara el amparo provisional que el organismo judicial había otorgado a la Cámara Guatemalteca de la Educación y con el que quedaba suspendida la reforma educativa. En estos momentos, los cambios y la aplicación de la carrera de bachillerato en educación ha quedado temporalmente vigente, sujetos a la resolución en definitiva del amparo. Por de pronto queda en vigor el documento que había sido suspendido temporalmente en sus efectos y se esperaría entonces a que la Corte Suprema de Justicia concluya el procedimiento del amparo y emita sentencia definitiva en torno al planteamiento de la entidad Cámara Guatemalteca de la Educación. Luego de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, ahora la Corte Suprema de Justicia deberá resolver en definitiva el amparo presentado por la Cámara Guatemalteca de la Educación y decidir el futuro de la reforma educativa. Con imágenes de Antonio de León, reportó Luis Arévalo para T13 Noticias, Compromiso más allá de la información. Por su parte, la ministra de Educación, Cintia del Águila, dijo que tras el fallo de la Corte de Constitucionalidad ya no hay que darle más vueltas al asunto. Las reformas a la carrera magisterial iniciarán en enero. Bueno, nosotros estamos a la espera de la resolución oficial. Al ministerio aún no ha llegado. Desde el momento que yo salí hoy en la mañana, todo el proceso que se venía dando antes del amparo continuó. O sea, continuamos solo con este lapso, digamos, de 2 semanas, pero continúa los establecimientos que ya tenían un acuerdo o que el acuerdo ya estaba en camino, pues van a continuar con el bachillerato y continuamos con el magisterio en preprimaria. Del Águila afirmó que se continuará trabajando en la misma línea en la estrategia de mejorar la calidad educativa desde la formación de maestros de primaria. Además, reiteró que la educación continúa siendo gratuita y que no se descarta un nuevo salario para los futuros maestros que tengan la preparación que iniciará el próximo año. También hizo un llamado a los distintos sectores involucrados para evitar que se produzcan conflictos el próximo año. Yo la verdad que llamaría a que verdaderamente como guatemaltecos trabajemos por la educación, trabajemos por la calidad de la educación y también que trabajemos por los jóvenes, dándoles ese ejemplo de acato de las resoluciones de nuestros organismos superiores. Agregó que antes del amparo presentado tenían registrados 420 establecimientos que habían solicitado la carrera ya fuera de magisterio de preprimaria o el bachillerato en ciencias y letras con orientación en educación. Mientras tanto, representantes de la Cámara Guatemalteca de Educación dijeron que respetan el fallo, pero no apoyan los cambios. Según ellos, la mayoría de colegios no impartirán el bachillerato con orientación en educación. Luego que la Corte de Constitucionalidad revocara el amparo contra la reforma a la carrera de magisterio y la ministra de Educación, Cintia del Águila, confirmara que las inscripciones para el bachillerato con orientación en educación están abiertas oficialmente. La Cámara Guatemalteca de la Educación asegura que respetan el fallo, pero no apoyan tal decisión. No es posible implementar la supresión del magisterio y la creación de una carrera nueva como es el bachillerato en educación de aquí para principios del mes de enero. Va a haber que despedir maestros que eran especializados en el área de magisterio, va a crear desempleo en la familia guatemalteca, sobre todo a nivel de magisterio. En el país existen 480 colegios privados que imparten la carrera docente, pero en su gran mayoría no están dispuestos a inscribir a los futuros maestros en el bachillerato con orientación en educación, afirmó el entrevistado. La mayoría de colegios privados no están de acuerdo con el bachillerato en educación por muchas razones. En primer lugar, es inconsistente. Solo tiene 2 materias de educación durante 2 años, imagínense ustedes, una psicología y una pedagogía en 2 años. Entonces, los colegios privados creemos que es un gran error y creemos que no estamos obligados a impartir el bachillerato en educación. La gran mayoría no lo vamos a impartir. La Comisión de Educación del Congreso de la República prevé que el próximo año podrían presentarse protestas por parte de sectores en contra de las reformas a la carrera magisterial. Ante ello, y ante el fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad que dejó vigente las reformas educativas, el parlamentario Ovidio Monzón, integrante de esa comisión, reiteró que insisten a la ministra de Educación, Cintia del Águila, en que el diálogo debe prevalecer para evitar acciones violentas.
que debería de haber un acuerdo con todos los sectores, ya que más del 70% de la educación básica y diversificada. Quiere decir esto que el sector que más atiende la educación diversificada es el sector privado, y con ellos había que llegar a acuerdos también sobre este tema, no lo lograron. Esperaríamos y espero en Dios de que no haya consecuencias negativas en nuestro país en el mes de enero, ya que los jóvenes, los maestros y los padres de familia que no coincidían con esta carrera pueden salir a manifestar. Yo sigo manteniendo que la única manera de sacar adelante los temas en nuestro país es el diálogo. Y yo haría una invitación a la señora ministra y a todos los miembros del Ejecutivo que están de alguna manera involucrados en el tema educativo, que no dejen de pensar en que la mejor alternativa es el diálogo. En otro tema informativo, el mandatario de la Nación, Otto Pérez Molina, entregó hoy las primeras 5 viviendas a los damnificados por el terremoto en el municipio de Nahualá, Sololá. La logística ha estado avanzando en forma rápida, de tal manera que ya se tienen la forma cómo van a llegar los materiales a los diferentes lugares para ser distribuidos. Vuelvo a insistir, nosotros tenemos 3 principios que tenemos que respetar aquí en esta fase de la reconstrucción, que es la participación. Por eso estamos llamando gobernadores, alcaldes, presidentes de los COCODES y a la población en general que salió afectada para que ellos sean parte de esta reconstrucción y participen. El mandatario informó que el plan piloto de reconstrucción tendrá 3 puntos importantes. Uno de ellos, la transparencia en el gasto, y lo más importante, que las obras iniciadas sean para beneficio de los afectados, tanto en Sololá, Quetzaltenango y San Marcos. Estamos viendo la transparencia. Ya hay una página, hay un portal que está abierto, ahí se puede revisar lo que se está haciendo, se le está exigiendo a cada uno de los ministerios y a cada una de las dependencias que van a participar que suban sus datos y que esté a la vista de todo el pueblo de Guatemala que los quiera consultar. Hoy se entregaron las llaves de 5 viviendas a familias afectadas y el presidente aprovechó para informar que estos trabajos de reconstrucción no quedarán a medias ni en el olvido, como ha pasado anteriormente con otros desastres naturales. Además, indicó que se están ahorrando importantes cantidades de dinero. Que esta reconstrucción no se puede quedar a medias. Ustedes han visto en todos los otros fenómenos naturales, siempre han quedado a medias las reconstrucciones. O ya sea puentes, carreteras, casas. Ahí tenemos ahorita en Santa Rosa más de 70 familias que están todavía en albergues unipersonales, pero que no podemos permitir que esto nos vaya a suceder.